compartir el pensamiento de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús, en el libro de Josué capítulo 23, versículo 11. Josué 23, 11. La palabra de Dios dice así: si usted es de los que estudia o lee la Biblia, quiero pedirle que la abra en Josué capítulo 23, versículo 11. Dice, palabra del Señor, dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Amén. Estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, este texto me llamó mucho la atención. Y cuando el Señor me centró en este texto, me puse a indagar hacia arriba y hacia abajo. La Biblia es necesario que la leamos en contexto, porque un texto fuera de contexto crea un pretexto. Entonces, leamos la Biblia en contexto. Me fui al contexto y veo que Josué en este capítulo está preparando su despedida de Israel, su despedida al pueblo que él le tocó liderar por un tiempo. Ya en el capítulo 24 termina la vida terrenal de Josué, pero Josué ya no era el mismo Josué que salió de Egipto. Si usted conoce la historia, Josué fue de los niños que salió de Egipto. Salió de Egipto siendo un niño, un jovencito, de tal manera que cuando entró en el desierto era un niño. Josué se formó en el desierto. Por eso hablan de que de los nacidos en Egipto, que entraron a la tierra prometida, solamente fueron Josué y Caleb. Los demás todos murieron en el desierto. Pero Josué fue formado en el desierto, y Josué tenía ciertas cualidades que le hicieron prevalecer en el desierto y le hicieron un hombre forjado, formado en el desierto. No estuvo en una escuela, no estuvo en un seminario, no estuvo en un congreso, estuvo al lado del líder, sirviendo, cooperando, aprendiendo, viendo y siendo fiel. En Josué se completa los 5 niveles de madurez. Un creyente tiene 5 niveles de madurez. Cuando una persona viene a la fe, es un niño espiritual, lo dice la Biblia. Es un niño. Tal como nace un niño del vientre de una madre en lo natural, así en lo espiritual. Cuando usted viene a Cristo, usted es un niño y necesita alimento y necesita crecer y madurar para el propósito que Dios le llamó. Los niños son hermosos, pero si se quedan siendo niños, el mundo sería un desastre. Porque entonces, ¿quién va a dirigir? Si todos son niños, se necesita un adulto, un maduro, alguien que dirija. Josué, como tal, nació en Egipto, pero salió de Egipto siendo niño y se formó en el desierto. Recuérdese que fueron 40 años en el desierto. En el mundo espiritual, la palabra niño tiene 5 palabras que representan niño, traducido del griego al español. Por ejemplo, está la palabra paidión, que es un niño recién nacido. Después viene la palabra nepio, que es un niño que ya recibe instrucciones, pero sigue siendo un niño. Después viene la palabra tecnón, que es un adolescente que es semiadulto, seminiño. Ni es adulto ni es niño. Se comporta, cuando quiere ser hombre, actúa más como niño. El adolescente espiritual es un tremendo dolor de cabeza en la iglesia, porque se cree que sabe más que todo el mundo, menosprecia a los adultos, menosprecia a los que saben, y se vuelve un disparate. Generalmente los adolescentes cometen muchas disparatadas, con todo respeto. Cuarto es el huyo, con H, H-U-I-O, huyo. Es el hijo que ya entra en un nivel de responsabilidad y de representación. Ya es un niño, ya es un hijo responsable por sí mismo.
Ya no es una persona que hay que andarle atrás para que se bañe, para que se lave los dientes, para que se cambie la ropa, para que organice su habitación. Ya es una persona que ha alcanzado un nivel de responsabilidad para consigo mismo. Mientras el niño espiritual está en las primeras etapas, hay que estar arriba de él, cayéndole atrás, llamándolo, buscándolo, acompañándolo, levantándolo, limpiándolo, perdonándolo, restaurándolo, porque es un niño. Pero cuando es un niño, ya esa persona dice: yo soy responsable por mí mismo, entiendo mi responsabilidad para con lo natural, desde el punto de vista de mis deberes y quehaceres, es responsable. Si es espiritual, ya un niño espiritual tiene entendimiento de su deber con la Biblia, de su deber con la oración, de su deber con la congregación, porque ha madurado. Eso es un comportamiento tangible. Los que tenemos un poquito de ojos espirituales podemos ver cuando una persona ya es un huyo, o es un tecnón, o es un paidión, o es un nepio. Lo podemos ver. Pero todos hemos pasado por ella. Ahora viene el quinto nivel. El quinto nivel es el nivel teleios. Teleios, de la palabra telos, que es la palabra fin. ¿Cuál es el propósito de Dios con todos nosotros? ¿Es que nos quedemos paidiones o que lleguemos a ser teleios? ¿Por qué? Porque el teleios puede tomar la responsabilidad del Padre. Hay hijos en lo natural que sus padres han muerto a temprana edad o han dejado a sus madres sin su presencia, se han ido, lo han abandonado, y el hijo varón ha tenido que asumir la responsabilidad de ser el proveedor, el representante de sus hermanos. Es un teleios. Muchas veces a temprana edad, porque no tiene que ver con edad, tiene que ver con madurez. Cuando llega a ese nivel, ya tú asumes un compromiso con los demás. ¿Qué había pasado con Josué aquí en este pasaje? Vamos a analizar la Biblia un poquito en esta mañana. Fíjese, Josué no era sacerdote. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Él no era sacerdote. Josué, Dios lo constituye sacerdote después. Pero Josué primero era un guerrero. Josué no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Efraín. Pero en las fusiones de las 12 tribus, en la unidad de las 12 tribus, Dios lo unió a Moisés y fue fiel a Moisés, colaboró con Moisés, celó a Moisés en cuanto a los demás líderes, cuidó de Moisés, estuvo con Moisés todo el tiempo. Y Dios vio el corazón de Josué para con el representante del propósito. Y por eso Dios lo honró. Oiga, por eso Dios lo honró. Siempre es una pregunta: ¿por qué Dios no escogió a uno de los descendientes de Aarón para que entrara al pueblo en la tierra prometida? Siendo Aarón levita y siendo Aarón el sacerdote. ¿Por qué escogió Dios a un guerrero, a uno de la tribu de Efraín? Porque en Josué habían cualidades que no va a ser hoy, ni dará el tiempo hoy para poderlas describir, que lo llevaron a ese nivel. Pero vamos a ver cómo Dios opera en cuanto a la honra y a la delegación. Si le pusiera un nombre a este mensaje, le pondría transición de liderazgo. Josué pasó a ser líder de Israel, pero no porque buscó liderazgo, sino porque Dios lo movió al liderazgo. Es diferente. Fíjense que hay personas que van a las iglesias con motivaciones equivocadas. Dios conoce los corazones, conoce al ciego durmiendo y al cojo sentado. Josué no buscaba sacerdocio, Josué no buscaba liderazgo. Al contrario, Josué celó a Moisés
en todo. En una ocasión hubo una manifestación profética y los hijos de Israel, los levitas, profetizaron, y Josué se levantó y le dijo a Moisés: impídele que profeticen. Y le dijo Moisés: no, por el contrario, ojalá todos fueran profetas. Moisés decía dentro de sí: si todos fueran profetas, mi trabajo ministerial fuera otro. ¿Por qué? Porque todos tendrían conocimiento del Altísimo. Mas este es un pueblo de dura cerviz. Me ha tocado un trabajo muy duro: pastorear un pueblo rebelde y contumaz, que ha visto la mano de Dios. Durante el día vio la nube cubriéndole, durante las noches veían la columna de fuego. Vieron por 40 años el maná descender del cielo. Vieron que sus ropas no se desgastaron ni sus zapatos se rompieron. Vieron el mar rojo abrirse. Vieron las señales de las serpientes. Vieron tantas bondades de Dios. Bebieron agua de la peña. Sin embargo, era un pueblo rebelde. ¿Qué te puede dejar Dios de enseñanza en esas proezas con todo el pueblo de Israel? Una, los milagros no convierten a la gente. El pueblo de Dios ha sido lamentablemente muy manipulado con los milagros. Oigan esto: nosotros creemos en los milagros y creemos en un Dios de milagros, pero no son los milagros que convierten a la gente. Porque si los milagros convirtieran, Israel entero debiera estar convertido. Porque si los milagros convirtieran, Israel entero debiera estar convertido ahora en este tiempo. ¿Por qué? Porque fue un pueblo disperso, como Dios lo dijo en Ezequiel: te dispersaré por todas las naciones de la tierra y después te volveré a recoger y te volveré a la tierra que yo te prometí y te restauraré como yo te lo juré. Y así mismo lo hizo Dios. El 14 de mayo del año 1948 se aprobó en las Naciones Unidas la República de Israel otra vez, y volvieron de los dispersos en las naciones a la tierra de Palestina, y tomaron allí posesión otra vez. Y una lengua que por 2000 años no se había hablado, había muerto, volvió a revivir, y volvió el hebreo a brotar por boca de su pueblo, porque Dios lo prometió. Si alguien duda de la presencia de Dios, estudiar la historia de Israel es la mayor evidencia de que hay un Dios grande en los cielos, vivo y verdadero, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los hebreos. Si usted lo duda, simplemente léase la historia de Israel y entenderá entonces por qué hablamos así. ¿Qué había pasado? Dios preserva a Moisés de una manera sobrenatural. Hasta el tiempo señalado, Moisés se le despierta el celo por su casa, el celo por su pueblo, el celo por su gente, y llega al momento de enfrentarse a un egipcio, y tuvo Moisés que defender a un hermano hebreo de un egipcio que lo maltrataba, y mató Moisés al egipcio y salió huyendo porque había cometido un grave error. Y se fue Moisés y se apartó de Egipto y se fue huyendo como exiliado a Madián. Y en Madián conoció a su esposa Séfora. Allá se casa, allá engendra hijos, dura 40 años allá. Y después de los 40 años vuelve Moisés entonces, por mandamiento de Dios, que se le aparece en una zarza en el desierto. A Moisés se le da la delegación de volver a Egipto. Pero pregúntese usted si Dios es un Dios ordenado y soberano en todas sus obras. Fíjese, ¿qué hacía Moisés en Madián? Era pastor de ovejas. Sin embargo, Moisés en Egipto era un príncipe en la casa de Faraón, porque fue criado por la hija de Faraón. Sin embargo, Dios lo saca de ese nivel y lo mete a Madián, a un desierto, a pastorear ovejas. Y por 40 años pasa Moisés un proceso de instrucción, que es donde mucha gente no quiere entrar. Pero ¿qué estaba haciendo Dios con Moisés en ese proceso? Lo estaba capacitando, hermanos. Lo estaba preparando para lo que venía. Y lo vuelve Dios a Egipto, al reencuentro con los de él. Y lo vuelve Dios a Egipto con señales, milagros, portentos y maravillas, para libertar a su pueblo de mano de Faraón. Dios saca al pueblo de Egipto con mano fuerte y poderosa y lo lleva al desierto. En el desierto empieza el trato de Dios, la escuela de Dios, no solamente de Israel, sino también de Moisés, a tolerar un pueblo que vio las 10 plagas sin ser tocado,
que vio a Dios sacarlos y liberarlos, que vio a Dios ahogar al pueblo egipcio en el mar y ellos pasar por tierra seca, que pudieron cantar del otro lado el himno de victoria. Todo eso lo vio el pueblo de Dios y todo eso lo vio Moisés. Pero tras cruzar el mar empieza el proceso. Y ahí viene la palabra hebreo, los que cruzaron. Ahí entra Moisés en el proceso de apacentar al pueblo, de tratar los problemas y dificultades del pueblo, de liderar a un pueblo que eran más de 600,000 hombres cuando salieron, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos? No sabemos totalmente cuántos eran, pero aproximadamente 1,000,000 de personas en un desierto. Empieza todo el proceso de capacitación de Moisés en la práctica y de los que estaban al lado de Moisés. Dios escoge la tribu de Leví para que sea la tribu sacerdotal, la tribu que se encarga de los sacrificios y de la adoración al Dios vivo. A las 12 tribus se les delegó porciones de tierra como para hacer sus vidas. Pero a Leví Dios no le delegó tierra, le delegó la honra del sacerdocio. De esa tribu era Moisés, de esa tribu era Aarón, y de esa tribu Dios se proveía los ministros para el sacerdocio. Pero pasado el tiempo, pasaron los años, Moisés entrando en edad, Dios soberanamente, esto es algo que es bueno que usted lo repita y lo escuche, soberanamente escoge a uno dentro de todas las 12 tribus que no era de Leví. Así hace Dios con Jesús también, porque Jesús era de la tribu de Judá. Jesús no era de la tribu de Leví, Jesús viene de la tribu de Judá. Es un acto soberano de Dios, rompe la estructura. Y en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio, abra su Biblia conmigo, porque es bueno que usted pueda conocer el trasfondo de cómo Dios lo hace. La transición del liderazgo pasa de Moisés a Josué mediante el orden de Dios. Estamos en un tiempo de transición, no de liderazgo, sino de visión y de vida cristiana. Amados, el que sea santo, que se santifique más. Y el que esté firme, que se afirme más. Y el que esté tambaleando, que se afirme también. Estos no son tiempos para jugar al cristianismo, ni para jugar al ministerio. Estos no son tiempos para jugar a la iglesia. Estos no son tiempos para ver a la iglesia como un lugar de enfriamiento en el contexto espiritual, en el contexto social, como la gente dice, voy a la iglesia a enfriarme con Dios. La iglesia es una ciudad de refugio donde los hombres y mujeres de Dios nos entrenamos para cumplir el propósito del santo llamamiento. Abra su Biblia, Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio, ahí mismito, antes de Josué, Deuteronomio capítulo 31. Vamos a leer. Cuando Dios habla a Moisés, acuérdense que Dios no hablaba con nadie más, sino con Moisés. Era una cosa extraordinaria. Dios no le dirigía al pueblo, era Moisés. Todo era a través de Moisés, todo era a través de su orden. Y dice, versículo 1, vamos a leerlo hasta el 15, dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones de delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Josué. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó, y los entregó, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado. Esforzaos, cobrad ánimo,
no temáis ni tengáis miedo con ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Es un proverbio muy famoso, es un versículo muy famoso. Y llamó Moisés a Josué. ¿A quién fue que llamó? A Josué. Y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás a este pueblo, a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú le harás heredar. Y Jehová va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión y en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, a tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Esto me ministró. ¿Quién es el que da el cargo? Amado, hay gente que buscan cargo en las iglesias y en el ministerio. Amado, los cargos, en este caso, los ministerios los da el Señor, y las operaciones las da el Señor, y los dones los da el Espíritu Santo. Le dice: llama a Josué delante del pueblo, para que Josué reciba por boca tuya la delegación. Dios está transicionando el liderazgo, y de eso no voy a poder hablarle ahora mismo. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. ¿A quién llamó Dios públicamente y honró delante de todo Israel? A Josué. Pero tal vez usted cree que esa honra fue una honra comprada, fue una honra manipulada, fue una honra por amiguismo o por coyuntura. No, mi amado. En Josué habían atributos, cualidades, virtudes que le hicieron a él portador de esa honra, aunque él no la buscó. Es interesante. Josué no le interesó ni le motivó el cargo. A Josué le motivó cuidar al propósito de Dios que estaba en Moisés. Cuando hay lealtad, cuando hay firmeza, cuando hay fidelidad, cuando hay integridad en los hombres y mujeres que entienden esa verdad, cuidan el propósito sobre todas las cosas. No era porque fuera Moisés. Pudo haber sido Pedro, Juan, Andrés, Esteban. Pero en Josué había una virtud de entender que ese hombre había sido delegado por Dios para liderar a Israel, y a ese hombre había que cuidarlo, amarlo, venerarlo y respetarlo. Cosa que Josué procuró, y de eso voy a hablarte futuramente. Porque me he pasado esta semana entera sin escribir, sin hablar mucho, sin llamar a nadie. Creo que de los pastores el único que he llamado es al pastor Miguel. Después ninguno. No me he dedicado a llamar a nadie, no he escrito mensajes. Me he pasado la semana entera callado, estudiando, leyendo, mirando, estudiando, leyendo, mirando y viendo cuáles cualidades per se tenía Josué que le hicieron ser merecedor de esa honra. Amados, a veces los hombres nos atribuimos nosotros mismos cosas que Dios no nos las atribuye. Nosotros mismos justificamos a veces nuestra propia fidelidad, nuestra propia integridad, nuestra propia
integración, nuestra propia disposición. Y Dios dice, tú te estás alabando tú mismo, tú te estás nombrando tú mismo. Deja que sea yo que te honre. Jesús, que es el Señor, que es perfecto, que es sabio, que nadie es como Él y nadie fue fiel como Él en la casa de Dios, no procuró de los hombres gloria. Jesús mismo dijo, gloria de los hombres no recibo. Yo quiero que me glorifique mi Padre con la gloria que tuve con Él en el tiempo eterno. No ando buscando que los hombres me aplaudan, que los hombres me promuevan, que los hombres me reciban, que los hombres me veneren. Ando buscando que se conozca al Dios vivo y verdadero, porque para eso yo he sido enviado. En Josué no había una motivación de cargo, de puesto, de posesión, de posición, de función. En Josué había un cuidado al propósito. Hay que cuidar a este hombre, hay que venerar a este hombre, hay que valorar a este hombre, pero no por el hombre per se, sino por lo que este hombre representa. Y la representación de Moisés para Josué era algo supremo, algo extraordinario, sin idolatrarlo, porque tenemos que separar una cosa es honra y otra cosa es idolatría. No. Moisés no era un ídolo para Josué, pero Moisés tenía la honra de la delegación profética y de la representación de Jehová frente a Israel, y Josué lo sabía. Entonces, cuando Dios ve este celo, este apego, este aprecio, esta valoración, este cuidado a Moisés, Josué es el hombre que Dios dice, dentro de las 12 tribus, las he mirado las 12 y he visto aún los levitas y aún los sacerdotes, y no he encontrado ninguno que tenga las cualidades que tiene Josué para tomar tu lugar. Llama a Josué. Moisés, como dice la Biblia, era varón manso. Si quizás Josué o Moisés hubiese sido uno de nosotros, empieza a darle un consejo a Dios. Es una cualidad muy humana y muy dominicana el dar consejo. El dominicano da consejo de todo. A ti te duele la barriga, el dominicano te da un consejo. Así, a ti el carro te está fallando, el dominicano te da un consejo. A ti el inodoro se te dañó, el dominicano te da un consejo. El dominicano vive dando consejos. Somos consejeros por naturaleza. Aconsejamos a todo el mundo. Sin embargo, cuando Dios le habla a Moisés, Moisés no discutió ni argumentó. Llama a Josué, pero Moisés sabía que Josué no era levita. Moisés sabía que Josué era de la tribu de Efraín. Josué sabía que Josué era un guerrero. Josué sabía que Josué lo que hacía era defender al pueblo en tiempo de guerra. No era un sacerdote, pero Dios le dijo, llámalo a él. Él tiene las cualidades que yo necesito para este tiempo. Esas son cualidades que las vamos a ir desarrollando mediante entremos en este mensaje en este año. La iglesia, escúchalo, la iglesia vive un tiempo de transición. Moisés caminó 40 años en el desierto apacentando la grey, cuidando la grey, alimentando la grey, aconsejando la grey. Pero llegó un tiempo donde la iglesia o el pueblo tuvo que entrar a poseer la tierra. Y para poseer la tierra se necesitaban ciertas cualidades y características que Josué las tenía, y Josué era el que podía lograrlo. Dios, abro mi boca y digo esto: Dios en este tiempo va a levantar hombres que tendrán el corazón, la disposición, la visión y la determinación de Josué para expandir el reino de Dios, usando todos los medios lícitos, habidos y por haber, para que sea notorio que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nosotros no estamos llamados a la pasividad. La pasividad es del diablo. Somos llamados a ser pacientes, clementes y misericordiosos, porque Dios es paciente y Dios es misericordioso, pero no pasivos. La pasividad es demoníaca. La pasividad es un tipo de negligencia espiritual que impide que Dios camine hacia el propósito que Él tiene con nosotros o lo retrase. Josué tenía cualidades que la vamos a definir posteriormente. Hoy no va a ser.
Hoy es simplemente que la iglesia pueda entender que estamos transicionando. ¿Qué es una transición? Es un periodo de tiempo donde se suscitan cambios. La iglesia de hoy, 2021, no es la iglesia de 2020. Usted me perdona. Usted dirá, somos iglesia en esencia, es la misma iglesia. En sustancia es la misma iglesia, pero en estrategia no es la misma. ¿Por qué? Porque estamos en otro nivel de guerra y Dios para cada guerra tiene una estrategia. Estamos en una guerra como nunca antes habíamos vivido. Una guerra espiritual, una guerra emocional, una guerra física, una guerra financiera, donde estamos todos los creyentes metidos de una manera frontal, porque aunque usted no lo vea, esto es una guerra espiritual. Esto no es simplemente un virus que anda por ahí amenazando gente. También hay una guerra de espíritus detrás que ha frisado, que ha leudado, que ha dañado, que ha cercenado, que ha cortado, que ha delimitado a muchos hijos de Dios porque no han entendido la guerra. Muchos hombres y mujeres de ministerios, muchos hombres y mujeres en el evangelio, muchos hombres y mujeres en la casa de Dios que estuvieron y están todavía por ahí, ahora mismo han perdido el rumbo y el trillo. Muchos que pusieron la mano en el arado han mirado hacia atrás. Usted se pregunta, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es simple. El enemigo ha usado sus estrategias, sus armas contra la iglesia, pero Dios tiene un remanente preparado, un remanente despierto, un remanente que ha guardado lámpara llena de aceite, un remanente que Dios mismo le dijo, como le dijo al profeta Samuel: llena tu cuerno de aceite y ve, úngeme al David por rey, porque tengo rey para Israel. Todavía Dios tiene hombres y mujeres que van a llenar su cuerno de aceite y que van a salir a llevar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no nos llamó a ser pasivos, Dios nos llamó a ser estratégicos. Yo no hablo de agresividad, porque la agresividad muchas veces es carnalidad con humanismo. La agresividad es una combinación muchas veces de carnalidad con humanismo. Yo hablo de estratégicos. ¿Y por qué estratégicos? Porque ahora la iglesia ha tenido que transicionar mentalmente. La iglesia no es la misma que ahora tiene que conformarse, limitarse a 4 paredes. Nosotros como casa espiritual, como ministerio, somos deudores al Señor. Debiéramos y tenemos que estar clamando y orando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha concedido tener los medios masivos para abrirnos y predicar el evangelio al mundo sin ninguna limitante. Ahora mismo las iglesias están cerradas. Muchos ministerios no pueden salir, no pueden alimentar su grey, no pueden llevar el mensaje. Nosotros sí podemos pararnos aquí. Somos pocos visiblemente, pero somos miles en la radio, miles en la televisión, miles en las redes. Y hay mucho pueblo ahí que se va a levantar y que va a transicionar y que va a dejar atrás a un lado el pasivismo, la pasividad, el letargo. Porque por mucho tiempo el enemigo ha vendido a mucha gente: siéntate y come. Yo te tengo que decir que el versículo no dice siéntate y come. El versículo dice mata y come, porque el largo camino te resta. Tenemos que transicionar en nuestra manera de ver el tiempo. Ya no es la iglesia de 2020, donde vamos a salir con un tratadito por las calles, donde vamos a hacer una cruzada, donde vamos a ir a un estadio. Fue triste y también para mí fue retante ver a Ezequiel Molina el día primero en la batalla de la fe. Un día antes, 2 días antes, anunciarle que no podían celebrar el culto en el Estadio Olímpico, cuando tienen 56 años celebrándose en todos los estadios de la República, sobre todo en Santo Domingo, reuniendo 55,000 personas físicas. Todos los canales de televisión, radio, prensa escrita, radial, televisiva, nacional e internacional, pendiente a la voz de Dios a través de este varón. Y cuando vi a Ezequiel, el pastor Ezequiel, nuestro amado hermano Ezequiel Molina, cuando lo vi pararse solo en la plataforma, me hice la pregunta: Señor, ¿qué tú nos estás diciendo?
¿Cuál es el mensaje a la iglesia hoy? El mensaje que Dios le dio a él lo llamó supervivientes, no sobrevivientes, sino supervivientes. Y como siempre, un mensaje muy directo, muy frontal y muy al corazón del pueblo. Pero hay una verdad que la iglesia tiene que discernir. La iglesia ha cambiado, no sustancia ni esencia, ha cambiado en estrategia. Ahora yo no me paro en la calle a regar un tratado, pero los que son usuarios de Facebook pueden evangelizar 5,000 personas, 1,000 personas en un minuto, si son estratégicos. Pero lamentablemente el pueblo de Dios duerme. Instagram, Facebook, Twitter y muchas otras redes que son utilizables para el reino de Dios se usan para tonterías. Tonterías, con todo el respeto. Porque quizás usted dirá, mi familia no es una tontería, mi foto no es una tontería. Bueno, puede ser que no, pero hay algo más relevante que tú y más relevante que yo. Es la palabra, es la verdad del Dios de tu salvación, es el mensaje de Cristo. Y le hice una métrica a mis hijos. Hablando con ellos anoche en mi casa, le decía, aquí somos con el esposo de mi hija, hablábamos, éramos 6, y le decíamos, ¿cuántos de ustedes usan Facebook? Y empezamos a mirar cuántos contactos tú tienes, yo tengo tanto, cuántos contactos tú tienes, yo tengo tanto, cuántos contactos tú tienes, yo tengo tanto. Cuando sumamos, habían casi 7,000 contactos. Y les dije, ¿ustedes saben lo que son 7,000 contactos? En un solo clic con un mensaje tú alcanzas 7,000 personas. ¿Qué significaría si nosotros, que cuando nos reuníamos normalmente éramos 800, casi 900 personas, después en esta nueva modalidad casi 400, usáramos un dedito, imprimiéramos un mensajito o escribiéramos un mensajito y le diéramos share, compartir, correrá por las redes, llegará a miles de personas, podríamos hacer el evangelio viral. Porque así como este virus no se ve en la cara, tampoco Dios se ve. Como este virus se manifiesta y tiene síntomas, también Dios tiene síntomas y se deja sentir. Pero es necesario que alguien contagie el mundo. El mundo ha sido contagiado no solamente con el virus, sino con mucho miedo, con muchas estrategias de maldad, con mucho mercadeo de maldad. Y la iglesia todavía duerme. Duerme. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tú estás haciendo por el evangelio? Ahí viene la famosa pregunta de John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, que dijo: nunca preguntes lo que tu pueblo puede hacer por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por tu pueblo. ¿Qué puedes tú hacer por el evangelio? ¿Qué puedes tú hacer para que el evangelio corra? Para que las redes se llenen del conocimiento de Dios. ¿Qué puedes tú hacer? Esa es una pregunta personal que tú te la puedes responder. O te quieres quedar callado, te puedes quedar callado. Es libre. Nadie te va a obligar a responder. Aquí no obramos por fuerza. Pero hay cosas y realidades que tenemos que pensarla y repensarla. Pastor Andrés González, mi hermano querido de Chile, y yo hablamos con constancia, con mucha frecuencia, y nos comunicamos y decimos: hay que repensar la iglesia, hay que repensar el discipulado, hay que repensar la oración, hay que repensar la instrucción, hay que repensar la predicación. Ahora yo no le estoy hablando al buen samaritano solamente. Ahora yo no tengo 800 miembros. Ahora hay miles de miembros que están oyendo la palabra y recibiendo la palabra, y alguien por la fe recibirá la impartición y el entendimiento y la revelación de que la iglesia tiene que transicionar. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No estamos hablando de cambiar rostro, de cambiar forma. Es el fondo que tenemos que volver a la esencia del evangelio, volver a los principios del evangelio. Usted no se ha hecho la pregunta: ¿por qué
Dios escoge a Josué y no escoge un sacerdote. Yo se lo voy a explicar en otros cultos porque hoy no me va a dar el tiempo. Tengo que ser prudente porque si te doy demasiado de golpe, el agua es buena, pero en un tsunami no es buena. Te lo voy a dar por porciones. La transición empieza aquí, en la mente. Yo no me puedo quedar pensando en los 800 hermanos que yo tenía. Ahora yo tengo que pensar que tengo 10,000 hermanos en la radio y en la red. No me puedo quedar pensando simplemente en diezmos y ofrendas. Eso sería ser un mercader del templo. Yo no tengo que pensar en eso. Mi único pensamiento debe ser el cómo hago para que el evangelio se expanda. ¿Qué hago? Dios, ¿qué hago? Y Dios tiene respuesta. Porque si lo miro en el tiempo, ¿cuándo pensamos nosotros tener radio? ¿Cuándo pensamos nosotros tener televisión? ¿A quién se le ocurrió que tuviéramos radio? ¿A quién se le ocurrió que tuviéramos televisión? No fue a ninguno de nosotros. Dios lo puso afuera, en gente de fuera. Ustedes tendrán medios. Y recuerdo proféticamente el día y la hora cuando Dios habló a nuestros corazones diciéndonos: os pondré mi palabra en vuestra boca y mi palabra saldrá del templo y los llevaré a los medios para que sea oída mi voz y todos sepan que yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que todos sepan que yo envié a Jesús para que muera por sus pecados y sea el único mediador entre ustedes y yo. No hay otro Dios, hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo es el Señor. Lo recuerdo como ahora cuando Dios lo hizo. Recuerdo como ahora cuando vino la primera oferta de la radio. Recuerdo como ahora cuando vino el reto de la televisión. Recuerdo como ahora, como Dios empezó en el año 2012 con mi hijo mayor, con una camarita a transmitir por Facebook. No sabíamos nada de eso, ni sabemos mucho. Pero ¿qué ha hecho Dios? Ay, santo, se ha hecho provisión. Ha provisto técnicos, ingenieros, técnicos. Ha provisto gente preparada para las áreas del ministerio que han sido y son instrumentos. Porque ahora mismo hay 3 camarógrafos aquí. Ninguno tiene un micrófono en la mano, pero por cada lente están siendo enfocados personas, almas, vidas, que Dios tiene un propósito. En la Radio Bonao Bendición es la iglesia sin paredes. Es la iglesia que toca al campesino, que toca al que no va a un templo, que toca al ancianito, que toca a aquel que está desvalido, que toca a aquel que está perdido, confundido, apático. Lo toca porque las ondas no respetan distancias, se meten donde quiera. ¿Qué está haciendo Dios? Esa ha sido mi pregunta en este tiempo. Por eso casi algunos hermanos que acostumbran recibir de mí un mensajito todos los días, casi no he escrito nada en este año. Hoy estamos a 3, he escrito muy poco. Ayer recordé el culto porque la gente está como perdida. Mis hijos pensaban que ayer era domingo. Todo el mundo está como extraviado, un toque de queda al mediodía, todo el mundo está como encerrado. Hey, señores, mañana es domingo, un recordatorio a toda la iglesia. Y lo hicimos. ¿Pero por qué? Porque me he pasado todo este tiempo callado. Del equipo pastoral, los amo y los respeto a todos, no he llamado. Escribí, pero no he llamado. El pastor Miguel me llamó para tocarme un tema, hablamos un ratito, fue principio de año, ya. No he llamado, llamé a mi mamá, obviamente. Después a nadie. Mi pastor lo llamaré cuando sea el tiempo, porque predicó el jueves en la noche, tardísimo. Lo dejé descansar. Quizás de martes a miércoles lo llame. Es mi deber, lo hago.
entiendo lo que es el orden y el rango de autoridad. Yo soy el que está bajo autoridad, no él, yo. Y eso, todo este tiempo, ¿qué ha hecho usted, pastor? Meditar. Meditar en la iglesia. Si nos quedamos con la mentalidad pasada, no veremos lo que Dios tiene en el futuro. No podremos ver lo que Dios quiere hacer, o no podremos ver lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque a ti que estás en radio, a ti que estás en televisión, Dios puede usarte. Porque si Dios te llamó, Dios empezó una obra de capacitación por el Espíritu Santo para darte una santa delegación. Dios escogió un niño desde Egipto, lo llevó con el pueblo en el desierto. En el desierto lo fue capacitando, viendo lo sobrenatural de Dios. Durante el día veía la nube, durante la noche la columna de fuego, veía el maná todos los viernes descender, vio su ropa no romperse ni podrirse, vio el mar rojo abrirse. Tenía en su espíritu un celo protector por su líder, por el hombre de Dios. De tal manera que cuando Moisés se fue al monte 40 días y 40 noches, en el pie del monte estaba Josué, esperando a su líder como un perro fiel, esperando que su líder bajara, cuidando que nadie fuera a entorpecer al hombre de Dios que estaba allá arriba buscando la revelación. Eso Dios lo miró desde el cielo, y Dios dijo dentro de sí: hablo yo, no como por el Espíritu, sino que hablo yo en razonamiento, que Dios dijo desde el cielo: este me gusta este. This is my man. Este es mi hombre para el propósito. Este es mi hombre. Si volvemos al libro de Josué capítulo 23. Si volvemos al libro de Josué capítulo 23, versículo 11, vemos y vamos a estudiar a Josué. Los estudiosos de la iglesia, los hombres de la iglesia y mujeres de la iglesia que estudian Biblia. Aquí hay hombres y mujeres que les gusta estudiar la Biblia. Estudiemos a Josué, las cualidades, las características, las virtudes que había en Josué. Porque yo mismo me hice la pregunta: Señor, y no había nadie en la tribu de Leví que pudiera tomar el sacerdocio, y no había nadie en ninguna de las otras tribus que podría tomar el sacerdocio. Sin embargo, uno de la casa de Efraín toma el sacerdocio. Entonces viene la palabra del año pasado y retumba: ¡boom! Escogencia soberana. Dios soberano. Por encima de todos los pronósticos, predicciones, por encima de todas las predilecciones humanas, Dios dijo: este es el hombre que yo necesito para el trabajo que yo necesito. Oiga lo que dice Josué. Dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Te voy a llevar desde la A a la Z de un solo golpe. Aquí Josué está terminando su vida ya. Ya Josué había repartido las 11 tribus. Solamente a la tribu de Leví no le tocó tierra, porque su porción es Jehová. Josué ya en este capítulo 23 no era el nepio, no era el paidión, no era el tecnón, no era el huyos, era el teleios. Era el hijo que representaba al padre ya. Era el hombre que, siendo guerrero, ay, señores, yo en mi corazón hay un anhelo de que tú te metas en la palabra en este año, de que tú te metas a estudiar la Biblia este año, de que tú te metas a escudriñar la palabra este año, y que tu mente transicione definitivamente, que tú no te quedes en el pasado, en los lamentos. En inglés se dice: don't stay in the sorrows. No te quedes en los lamentos.
No te quedes mirando el pasado, en lo que ya fue y no fue. Ya pasó. Me dejó una experiencia, pero no me quedaré en esa experiencia, porque yo sé que algo mejor y algo mayor Dios tiene para mí. Porque si creo en la palabra, en la soberanía de la palabra, y creo en la escogencia, y creo en el propósito, yo creo lo que dice la palabra. Y la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Era necesario pasar por Samaria. Era necesario que 2020 viniera. Era necesario que nos sacara del templo, que nos dispersara del templo. Era necesario que nuestros corazones fueran sacudidos. Era necesario que fuéramos probados. Era necesario que la iglesia fuera despertada, aunque sea bruscamente. Era necesario. Porque ahora en el 2021 hay una transición que la iglesia tiene que tomar posesión. Y es la transición de su liderazgo. ¿Qué liderazgo vamos a ejercer? Vamos a quedar en los lamentos. Vamos a quedar en que María estaba lavando y se le acabó el jabón. No vamos a quedar en que ya se acabó lo que se daba. No vamos a quedar y ahora ¿qué hacemos? No. Nos levantaremos, miraremos al Dios de nuestra salvación, al que nos llamó, al que nos puso nombre, al que nos dijo: mío eres tú. Miraremos al Dios que dijo: mi brazo no se ha cortado para salvar. Yo soy Jehová tu Dios, el que te sostiene, el que te levanta, y el que te da la diestra, y el que siempre te sustenta. Pero nuestro liderazgo debe transicionar aquí. Debe transicionar en la cabeza, hermanos. Ahora muchos hermanos han entrado en condiciones y en actitudes que son humanas y son entendibles. La ñoñería ha brotado por todos lados. Ay, que ahora a mí no me abrazan. Ay, que ahora a mí yo no puedo abrazar a nadie. Ay, que ahora yo no puedo sentir el amor de los hermanos. Hermanos, pero bienaventurados somos si podemos congregarnos. Pero bienaventurados somos si podemos vernos. Pero bienaventurados somos si podemos celebrar culto a Jehová unidos. Esto me destapó los sesos a mí cuando un profeta amigo de Bolivia me dijo: Rafi, si yo tuviera 30 minutos para ver la iglesia, yo sería el hombre más feliz. Yo la veo por Zoom, pero tú la puedes ver físicamente. O sea, la puedes ver físicamente. Y eso me consoló en gran manera. Y dije: es cierto, hay muchos que no lo hemos vuelto a ver jamás, y quizás no lo volvamos a ver. No estoy profetizando, estoy diciendo simplemente una verdad. Muchos quizás no van a volver jamás a un templo. Dios sabrá, pero Dios traerá a su pueblo a su casa. Pero la iglesia debe entrar en la determinación de la transición de sus pensamientos, de su liderazgo, de su mentalidad, de su visión. No somos la iglesia de 2020, somos la iglesia de 2021. La iglesia del siglo XXI, que dice: los recursos, las estrategias y las herramientas que Dios nos dio, hay que usarlas. Hay que usarlas. Y las vamos a usar. Estamos determinados a usarlas. Porque la primera herramienta que Dios me dio fue un Espíritu Santo dentro de mí, con la cual me selló para la redención y me dijo: mío eres tú. Soy de Dios. Yo soy su primera herramienta que se dispone para este año transicionar y dejar atrás las cosas viejas, y dejar atrás el lamento, y dejar atrás la postergación, y dejar atrás la procrastinación, y dejar atrás el letargo, y dejar atrás la apatía, y decir: en este año me levantaré. Este es el año de servir al Dios que hizo los cielos y la tierra. Este es el año de romper las estructuras. Este es el año de entrar en todos los recursos que Dios me ha dado para glorificarse a través de mí y en mí. Y no lo voy a dejar pasar. This is my chance. Esta es mi oportunidad. La voy a aprovechar. La voy a aprovechar. Que a otros no les guste la tecnología, bueno, I'm sorry for you, my brother. ¿Qué puedo hacer contigo? No puedo hacer nada. Orar por ti.
no puedo hacer nada. Pero los que tenemos entendimiento de los tiempos y de la hora, no nos podemos dejar ahora amedrentar por los que no le guste la tecnología. No se siente igual, ¿cierto? No se siente igual. Oye, pero el que tiene corazón siente donde quiera que esté. ¿O acaso no nos arde el corazón cuando la exposición de la palabra está siendo revelada? Claro. Yo veía a mi pastor predicar el jueves en la noche, el 31, y lo veía explicando la palabra, la plenitud de la revelación de la palabra, y me maravillaba calladito, así decía: Dios mío. ¿Por qué? Porque el que tiene corazón para Dios, la palabra de Dios oye. Quiero terminar contigo en el libro de Josué, de Deuteronomio, capítulo 31, pero versículo 23. Hoy empezamos un tiempo de instrucción, tiempo de transición. La iglesia está transicionando. La iglesia está dejando de ser larva para constituirse en una mariposa. La iglesia está dejando de ser un embrión para ser un niño o una niña que logre ser un hombre o una mujer hecha y derecha para el Dios de su creación. Capítulo 31, versículo 23 del mismo Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31, versículo 23. Mire cómo Dios le da una palabra a través de Josué, de Moisés, diciéndole así. Y aquí quiero terminar y orar contigo. Dice Deuteronomio 31, 23: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que yo les juré, y yo estaré contigo. Amado de mi alma, cuando Moisés le habló a Josué, no le dio una sugerencia. Lea bien la Biblia. Lea bien la Biblia. Por eso hay quienes leen la Biblia, quienes estudian la Biblia. ¿Qué dijo Moisés a Josué? Le dio una orden. Le dio una orden. Eso no es si usted quiere. Esto no es una alternativa. Esto no es una sugerencia. Es una orden del cielo. O transicionas o te mueres. O transicionas o te quedas atrás. O transicionas o te quedarás ciego. No verás nada de la manifestación gloriosa del Señor en este último tiempo, porque antes de la venida del Hijo del Hombre, la iglesia será sacudida y habrá un gran avivamiento, y miles y multitudes serán salvas, y mucha gente que no pensaste tú, pero Dios sí lo pensó, vendrán y adorarán al Dios de Israel, porque hubo un Josué que se atrevió a decirle que todavía queda una esperanza, que todavía queda una verdad, que todavía hay una verdad, y se llama Jesucristo el Señor. Porque se atrevió un Josué a usar las redes, porque se atrevió un Josué a usar la radio, porque se atrevió un Josué a usar la televisión, porque se atrevió un Josué a decirle: deja ya tu vana manera de vivir y acércate al Dios vivo y verdadero. Ese Josué eres tú, ese Josué soy yo. Y escúchame bien, esto no es una sugerencia, es una orden. ¿Y sabe por qué Josué le habló así? Todo en la Biblia tiene una explicación que no siempre se entiende en el momento. ¿Qué era Josué? Era un militar. Era un guerrero. Él sabía lo que era una orden. Él sabía que una orden no se puede abortar. Él sabía que una orden no se puede sugerir. Él sabía que una orden no se puede opinar. Una orden hay que cumplir y ya. Y dice la palabra claramente: y dio orden a Josué
hijo de Nun, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Cada vez que en la Biblia usted lea la palabra esfuérzate, sépase que hay algo que conquistar, algo que lograr, algo que alcanzar. Esfuérzate, esfuérzate. No te minimices, no te tengas tú mismo en baja estima, no te desconsideres, no digas yo no puedo, no digas yo soy pequeño, no digas yo soy nuevo, no digas yo soy ignorante, no digas yo soy pobre, no digas yo soy iletrado. No, ¿por qué? Porque el Dios que te llamó es el Dios que te capacita y es el Dios que delega sobre ti. Y si Él te llamó, Él te respaldará también. Él es fiel para no dejar su ejército solo en la batalla. El único comandante en jefe que siempre va a la batalla con sus ejércitos se llama Jehová, el Dios de los ejércitos. ¡Aleluya! Por eso en este día, en esta hora profética, transicionar es vivir. Si no transicionas, you're dead. Eres muerto. Si te resistes a la transición, moriste. Te quedaste en el 20. Te quedaste en la depresión. Te quedaste en la amargura. Te quedaste en lo que se daba. Te quedaste en que María estaba lavando y se le acabó el jabón. Te quedaste en eso. No, hoy es siglo XXI, hoy es 2021, hoy es 3 de enero, hoy es un día nuevo, hoy es una oportunidad de decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Voy a usar los recursos, dejaré de perder mi tiempo, dejaré de perder mi tiempo en trivialidades, en tonterías, en cosas que nos sacian, en cosas que no edifican, en cosas que no aportan nada. Yo no le estoy diciendo a usted que usted no ve un juego de béisbol. Yo no le estoy diciendo a usted que usted no ve una película. Yo no le estoy diciendo a usted que usted no vaya con sus hijos a la playa. Yo le estoy diciendo a usted que invierta bien, porque no solamente se invierte dinero, también se invierte tiempo. Y muchas veces el dinero no compra el tiempo, porque el tiempo que se va no vuelve. Los años dorados no volverán. Esta es la oportunidad de transicionar. Dios nos pone delante. Escoge. O te quedas o te subes en un tiempo de transición. O entras en una disponibilidad. Yo no quiero usar la palabra agresividad, porque esa palabra me huele a carnalidad, a humanismo. Entra en una disponibilidad para con Dios, de decirle: Señor, no tengo mucho, pero lo que tengo aquí está. Tiene que levantarse alguien que no esté dañado, alguien que no esté corrompido, alguien que no esté leudado y se atreva. Y usted dirá: ¿por qué usted habla así, pastor? Porque cuando Jesús quiso probar la fe de los discípulos, en aquella tarde donde 5,000 hombres, 5,000 mujeres que le seguían habían oído el evangelio, ya era tarde, era casi la hora 11:00. Estamos hablando casi las 5 de la tarde. Ya iba a anochecer. Jesús miró a la multitud y dijo: tengo compasión de esta multitud. No me gustaría que se vayan sin comer. Denle ustedes de comer. Pero Jesús lo hacía para probarle. Cuando oyeron esto los discípulos, hubo un murmullo dentro de ellos y dijeron: ¿por cómo es posible? A esta hora, ¿de dónde vamos a sacar pan? A esta hora, ¿dónde habrá panadería abierta? ¿Con qué dinero compraremos nosotros para darle pan a 5,000 hombres, y las mujeres y los niños? No hay manera, Señor. No hay manera. Eso piensa el hombre, no hay manera. Y Dios dice: yo tengo 1000 maneras de hacerlo. Solamente quiero que una gente se atreva a buscarla. Se lo voy a repetir. Dios tiene más de una manera de abrir las puertas, de bendecir, de prosperar, de restaurar, de levantar, de sanar.
solamente que alguien la busque. Y todos los discípulos que se suponen que eran los modelos de fe, todos dijeron: no se puede, no hay manera, es imposible. Pero apareció un niño que no estaba dañado en su corazón, un niño que no estaba endeudado, un niño que no tenía pecado, un niño que era inocente. Y se acercó a Andrés y le dijo: yo tengo 5 panes y 2 peces. ¿Servirá esto para algo? Me imagino que, si lo llevo a la mente gráfica de un predicador, que entre el niño y Andrés hubo una pequeña disputa, una pequeña discusión. No, muchacho, ¿cómo tú vas a aparecerte con 5 panes y 2 peces? Son 5,000 personas, tú te estás poniendo loco. No, esto es lo que yo tengo, 5 panes y 2 peces. Pero muchacho, eso no es nada para tanta gente, eso me lo como yo solo. Pero esto es lo que yo tengo. Pero hijo mío, 5 panes y 2 peces no representan nada. Pero esto es lo que yo tengo. Está bien. Tomó Andrés los panes y los peces y excusándose él, para que usted vea cuando no hay fe, excusándose él, le dijo al Señor: Señor, un muchacho, no yo, un muchacho tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué tú crees? El Señor dijo: esa era la señal que yo esperaba. Manden a todo el pueblo a sentarse de 50 en 50. Esa era la señal que yo esperaba. Y levantó Jesús los panes y los peces y oró al Padre y le dijo: You're the same God. Tú eres el mismo Dios, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que abrió el maná, el Dios que dio agua de la peña, el Dios que hizo descender fuego del cielo, el Dios que envió las codornices al desierto. Tú eres el mismo Dios. Manifiesta tu gloria. Y hubo un milagro de multiplicación. Los panes se multiplicaron, los peces se multiplicaron, la bendición se multiplicó, porque apareció un niño que no estaba dañado en su corazón y que creía que Jesús era suficiente. Jesús sigue siendo suficiente para transformar matrimonios, para transformar ciudades, para transformar naciones, para transformar empresas, para transformar ministerios. Jesús sigue siendo suficiente para levantar el caído, para sanar el enfermo. Jesús sigue siendo suficiente para enderezar lo torcido. Jesús sigue siendo suficiente. ¿Y sabes qué? Jesús es tan bueno, exageradamente bondadoso, que aún después de sus discípulos no creer, cuando todos los hombres y mujeres hubieron comido, ¿sabe lo que Jesús hizo? Le dijo a los discípulos: recojan cada uno una canasta y llévesela para su casa. Le dio una canasta de pan a cada uno. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. No los mandó con las manos vacías, ni aun a sus discípulos. Pero es necesario, amados, que podamos tomar en serio este tiempo. No estamos jugando a Mickey Mouse ni Donald Duck. Estamos jugando a la senda profética, a la hora profética más segura. Jesús viene y viene por su iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que ha guardado sus vestiduras. La iglesia que ha dicho en su corazón: yo no voy a contaminarme con la comida ni la bebida de este mundo. La iglesia que ha entendido que esto no es un juego, esto es eterno, salvación o perdición. Esto es: me salvo y otros serán salvos. Porque si solamente pienso en mí, entonces no entendí para qué me escogieron. Porque también puede venir la oferta de las tinieblas y decirte: ya tú eres salvo, no predique. ¿O acaso usted no cree que eso viene? A veces uno se desanima con los hermanos, se desanima con personas, se desanima hasta con líderes se desanima. Y Dios dice: es que no se trata solamente de tu salvación, es que tú tienes que mirar también y velar a la salvación de otros, que otros se salven. Por eso Josué, cuando recibió la orden, entendió lo que Moisés le estaba diciendo. No es: si tú quieres,
si tú consideras, no sé qué tú piensas, si te parece una buena idea. No, no, no. Moisés le dio una orden. Y Josué sabía lo que era una orden porque era un militar. Y dijo, esto hay que cumplirlo, caiga quien caiga. Y aunque yo no soy un sacerdote, voy a hacer ejercicios sacerdotales de inmediato. Y después que entremos a estudiar bien esta palabra, te va a entender las cualidades y características que Josué tenía ya depositadas, porque fue instruido por Dios en la escuela del desierto. Hermano, hermana, tú que me escuchas, tú que me ves, este es el primer domingo del año. Puede ser que tú tengas experiencias que te marcaron, pero no significa que te dejaron atrás. Una marca puede ser un recordatorio de algo que aprendiste. Una marca puede ser un recordatorio de algo que te ayuda a superar eso mismo. No puedes quedarte atrás mirando como la mujer de Lot. No mires hacia atrás. Enfócate. Transiciona. Mira adelante. Usa lo que tienes en la mano, porque Dios no va a usar otra cosa. Dios va a usar lo que Él mismo te ha dado. Empiezas hoy a mirarte a ti mismo como las primicias de Dios. Empiezas hoy a levantarte y decirte: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo doy. Tengo el evangelio del poder de Dios dentro de mí. Tengo la revelación del Espíritu Santo y tengo las palabras que me han predicado mis pastores para compartirla con mis hermanos. Hoy empezaré y seré un evangelista de redes, no un producto. Hoy seré un profeta que da la palabra. Hoy seré un consejero de mis hermanos. Hoy seré un ministro que no tengo una acreditación en la cartera o no tengo una corbata en el pecho, pero tengo un Espíritu Santo dentro que me dice: ve y acércate a ese carro, como le dijo el Espíritu a Felipe. Ve y acércate a ese vecino. Ve y acércate a ese compañero. Ve y acércate y dile que yo sigo siendo Dios. Amén, mis amados. Es tiempo de transicionar. Empieza aquí. Tengo mucho que compartirte y mucho que contarte de estas verdades y de estas cosas. Y yo ruego al Señor con todo mi corazón y devoción que este año 2021 sea un año donde tú puedas traspasar la barrera de un pasado frustratorio, de un pasado de lamentos, de un pasado de quejas, de un pasado de endechos, y te levantes y te sacudas el polvo y diga: ha llegado la hora de que mi vida sea un instrumento en las manos de Dios de mi salvación. Ha llegado la hora en que pueda dar el grado, y si no lo logro, por lo menos lo intento, porque para eso fui llamado. Amén, mis amados. Donde quiera que estés, si estás aquí en el país, si estás aquí en la ciudad, si estás en otra nación, Jesucristo sigue siendo el mismo Dios que impacta, el mismo Dios que llama. La transición no es unitaria, es colectiva. La mentalidad de la iglesia debe cambiar. No podemos seguir pensando en que nos vamos a ganar al mundo de culto en culto. Tenemos que romper las estructuras. Tenemos que entrar en dimensiones de expansión. Tenemos que repensar en las estrategias divinas. Yo no hablo de mercadeo, yo no hablo de estrategias humanistas, yo hablo de estrategia del Espíritu. El Espíritu Santo tiene una estrategia para cada guerra y tiene una piedra para cada gigante. Estamos en una guerra invisible, pero el Dios invisible también está con nosotros como poderoso gigante. Nos levantaremos y tomaremos lo que Él nos entregó. Tomaremos hoy las herramientas y diremos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos levantaremos y usaremos toda la autoridad delegada para poder dar lo que hemos recibido, porque Él nos envió y nos dio una orden como comandante en jefe del ejército celestial
Él ha bajado una línea del cielo diciéndole a su iglesia: como comandante en jefe, te doy orden de que te esfuerces y de que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Solamente requiero que salgas del pasado, que salgas del lamento, que salgas de esa mentalidad de penurias y que entres en una mentalidad de renuevo, en una mentalidad de capacitación, en una mentalidad de disposición. Amén, mis amados. Quiero orar por ti en esta mañana y orar que Dios, en su bondad, en su misericordia, te deje caer una porción de esta palabra. Quizás el mensaje entero es mucho, pero quizás una palabra puede decirte: a ti te hablo, a ti te digo, a ti que duermes, levántate. Es tiempo de dejar atrás la mente reprobada, la conciencia cauterizada. Es tiempo de dejar atrás los lamentos. Es tiempo de dejar atrás las actitudes niñescas. Si has sido escogido, si has sido capacitado, Dios empieza a delegarte. Y no empieces a mirar el púlpito, porque esa es la mala interpretación de muchos creyentes. Solamente creen que delegación es púlpito. No, delegación es toda función que Dios te asigna, no importa cuál sea. Anoche yo le decía algo a mis hijos. Usted dirá: ¿el pastor quiere como predicar hoy? Sí. Yo le decía a mis hijos: en una ocasión Dios me mandó a Puerto Rico por una noche para venir al otro día. Y en una ocasión me mandó a Nueva York por una noche para venir al otro día también. Y parece locura que tú te montes en un avión una noche, cumplas con lo que tienes que cumplir, te lleves un bultito de mano con un pantaloncillo, una franela, la pasta de dientes, el desodorante y una camisa, y vuelva con el mismo pantalón, los mismos zapatos, las mismas medias, y te vires para atrás sin comprar nada. Parece como locura, pero no es locura. Es que esa es la delegación. Esa es la delegación. Si usted se lee la Biblia va a encontrar muchos, y yo se la voy a enseñar poco a poco como el Espíritu Santo me revele. Lo importante es la delegación divina. Él no es Dios de casualidad, es un Dios de propósitos. Donde quiera que tú estés en esta hora, en este día, es tiempo de transicionar. Empieza en tu hombre interior. Y si tú te estás diciendo como se dijo María a sí mismo, María no se lo dijo a sí misma, se lo dijo al ángel. Le dijo: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, ¿cómo podré yo dar a luz? Entonces yo te digo lo que el ángel le dijo a María, y te lo digo en la misma autoridad: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y nacerá de ti un santo llamamiento, un santo ministerio, una santa delegación. ¿Sabe por qué? Porque dentro de ti está el Santo Espíritu de Dios. Y todo lo delegado por Dios es santo. No importa, aunque sea barrer el templo, aunque sea barrer el parqueo, aunque sea ir a los hospitales, aunque sea ir a las cárceles, todo lo delegado por Dios es santo, porque lo delegó el Santo. Amén, mis amados. Quiero orar por ti en esta mañana, donde quiera que estés. Quiero orar porque Dios